Hola a todos, en el video de hoy vamos a hablar un poco de estudiar cine y lo voy a dividir en dos partes. En esta primera vamos a hablar de estudiar cine como tal, y la verdad es que el primer consejo, la primera cosa que hay que decir de estudiar cine es que no es suficiente para trabajar y en verdad realizar lo que tienen aquí en la cabeza. La mayoría de personas que quieren entrar a hacer cine ya se están imaginando haciendo películas, ganando Óscares. Pues la verdad ese no es lo que pasa, y tampoco van a ser grandes películas artísticas ni nada, o sea, ni una persona ni otro tipo de persona van a lograr las cosas nada más con el título de cine. De hecho, hoy en día, al menos en Colombia, no sé, en sus países, con el título del pregrado no se hace absolutamente nada. Tienen que tener normalmente especializaciones, tienen que tener estudios aparte, diplomados, en fin, hacer un poco de cosas dependiendo de la área en la que se quieran concentrar. La cosa de estudiar cine es de saber exactamente en qué nos queremos enfocar, porque antes de entrar a estudiar cine de pronto imaginamos que queremos hacer grandes películas, queremos dirigirlas, queremos escribirlas, tenemos muchas ideas en la cabeza y todo el mundo quiere ser director y todo el mundo quiere ser guionista, y resulta que hay muchos cargos en el cine y no todo el mundo va a ser director y no todo el mundo va a ser guionista, y se van a dar cuenta en el momento en el que hagan un cortometraje que seguramente no es lo que ustedes pensaban que era, o de pronto hay otras cosas que les pueden interesar. Hay muchísimos trabajos, muchísimas ramas en todo lo que es el cine. Hay gente que hace sonido, hay gente que hace efectos especiales, hay gente que escribe, hay gente que dirige, hay gente que produce, hay gente que hace la dirección de arte, el diseño de vestuario, en fin, hay muchos cargos y muchas cosas que hacer en un set de cine y en la preparación para hacer una película y en lo que hay después de hacer una película, en la postproducción. Hay muchas cosas. Es un proceso muy largo, es un proceso muy grande, entonces hay trabajo para todo el mundo, digamos. Obviamente cuando salimos de la universidad y buscamos trabajo es otro cuento completamente distinto, pero no nos vamos a ocupar de eso ahora mismo. Lo que les quiero decir es que estudiar cine es eso, es descubrir en verdad quiénes somos en el cine y qué queremos hacer, y de eso va a estudiar cine prácticamente en todos lados. Hay unos sitios que sí se enfocan mucho en dirigir, escribir, producir, pero hay otras carreras que son un poquito más completas y nos dan como el espectro completo para que veamos en qué nos queremos especializar. Y de nuevo, especializarse es muy necesario en la carrera de cine. Tienen que hacer un estudio después de por lo menos un año, un máster, una especialización, de nuevo un diplomado para especializarse en eso. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer diseño de vestuario, es importante estudiar cine porque tienen que saber el contexto, tienen que saber su historia, tienen que saber todas las cosas que hay en el cine, en que se pueden basar básicamente, pero después van a tener que aprender a coser, van a tener que aprender a usar el hilo, usar la máquina, usar los colores, los patrones, todo lo que es más diseño como tal. Entonces ahí hay que combinar prácticamente dos carreras, y no es que tengan que estudiar dos carreras, pero casi, o sea, hay un poco de ambas. Entonces hay que combinar todo, las ambiciones que teníamos antes de entrar a la universidad, que de pronto hay muchas personas que ya han hecho cosas cuando entran a la universidad y hay otras que no han hecho nada. Entonces hay que combinar un poco y no hay que creer que estas personas que ya tienen 6 cortometrajes cuando llegan a la universidad son los que van a hacer algo en el futuro. Ya tienen una parte adelantada, pero les toca hacer mucho más y les toca trabajar con otra gente, y tienen que tener en cuenta que el cine se trata de trabajar con otros. Eso es súper importante, es trabajo en equipo, y si ustedes no saben trabajar en equipo, una de dos: o aprenden a trabajar en equipo o simplemente tienen que estudiar otra cosa. Es lo que es básicamente. Van a hacer cortometrajes en su carrera, no van a hacer un largometraje en ninguna carrera les van a hacer un largometraje, a menos que estudien en Estados Unidos y tengan toda la plata del mundo, porque un largometraje cuesta, un largometraje es dinero, y hay que pensar que cuando hacemos cine necesitamos dinero para alquilar las cámaras, para alquilar los equipos, para alquilar espacios, para alquilar el talento de la gente, más o menos, porque tenemos que pagarle a las personas que están alrededor nuestro, y este trabajo vale, ese trabajo tiene un valor que lo determina, la experiencia y demás de cada persona. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. El dinero es importante en el cine, no es solo arte, no es solo qué bonito es la idea que tengo en la cabeza, sino es dinero, y tiene que hacer dinero también. Esa es una parte, digamos, del cine. Obviamente hay cine que no hace dinero, que sí es puro arte, pero incluso ese tiene que estar apoyado por alguien, estar apoyado por una entidad de cine o una entidad comercial o algo, porque las cosas no pasan nada más porque sí, o sea, las cosas nada más no se hacen para que nadie las vea. El punto del cine es que la gente lo vea y lo disfrute. El cine es entretenimiento al fin y al cabo. Entonces recuerden ese pedazo, porque todo esto no es cine arte, pero tampoco es la gran industria. Ustedes no van a arrancar haciendo Jurassic Park, o sea, bájenle un poquito a las ideas
ideas y sean un poco más concisos en lo que quieren decir, porque de nuevo son cortometrajes, son normalmente cosas que duran a lo mucho 20 minutos y 20 minutos es como ya pujando demasiado, pero tienen que concentrarse bien en lo que quieren hacer, y eso es lo que es estudiar cine. Tienen que hacer todo con las manos, tienen que aprender todas las cosas, es mucha historia, es un poco de economía, la verdad, toca aprender a ser economista en ciertas partes, todo lo que tiene que ver con la producción es saber manejar números, entonces esa persona va a tener que saber matemáticas, la verdad, no nada muy complicado, pero va a tener que saberlo hacer. Si quieren dirigir, tienen que tener la energía y tienen que tener como ese dote de, digamos, maestro, podríamos decir, para saber dirigir a un equipo. Si ustedes no tienen esas como riendas bien puestas, pues no van a dirigir absolutamente nada. Cada parte de la producción requiere un tipo de personalidad muy distinta y tienen que descubrir cuál es esa personalidad en la carrera. Y en la carrera es eso, descubrir. La verdad es una carrera bastante entretenida porque tienen que descubrirse a sí mismos y les da un espacio para descubrirse a sí mismos. Eso es lo bueno de la carrera. Lo malo es que la carrera no es suficiente. De nuevo, no les va a ser suficiente para nada, la verdad. No creo que haya ningún lado en el mundo en el que solo con un título de estudiar cine les digan como sí, contratado. La verdad no va a pasar, a menos que hayan estudiado en Estados Unidos y después vuelvan a América Latina, porque acá cualquier título de Estados Unidos es como lo mejor del mundo, así hubiera sido de la peor universidad de Estados Unidos. Entonces, a menos que haya sido eso, pero de resto tienen que seguir estudiando y van a seguir estudiando toda la vida, porque el cine sigue avanzando, el cine no se ha terminado, el cine son técnicas que siguen aplicándose, hay nuevas técnicas de actuación, hay nuevas técnicas de dirección, hay nuevas técnicas de efectos especiales, de sonido, hay cosas que siguen avanzando, las cámaras siguen avanzando, todo sigue avanzando, entonces tienen que seguir estudiando toda la vida para poder adaptarse al cine que existe. No nos podemos quedar atrás, tenemos que seguir avanzando y asimilarlo en su parte artística, podríamos decir, la parte que es solamente de ustedes y que solo ustedes pueden aportarle al cine y al arte al fin y al cabo, porque sí es un arte, pero es un arte que es entretenimiento al mismo tiempo. Entonces hay que tener muchas cosas en la mente al mismo tiempo, pero es muy divertido al fin y al cabo. Entonces, si esa es la opción por la que se quieren decidir en sus vidas, pues tengan todo esto en mente. Ese es mi corto video, espero que sea de alguna ayuda. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué preguntas tienen? Por favor, den me gusta a este video, comenten abajo de nuevo lo que quieran, compartan este video en redes sociales y por supuesto suscríbanse a mi canal. Muchas gracias, hasta luego.